Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo me les va? Bueno, este es el capítulo número 2. Capítulo número 2 de lo que es la relación entre epilepsia con los trastornos del sueño. Bueno, la verdad es que vi muchos live, vi muchos pacientes que estuvieron contentos con la primera o el primer capítulo. Eso me hace pensar que sigamos para adelante, ¿vale? Bien. Es muy importante tener en cuenta que en el primer capítulo hablamos de las causas, hablamos un poquito de la introducción de la epilepsia y los trastornos del sueño, las etapas del sueño, en donde se producían más que todo las convulsiones, las crisis, también se denominan crisis. Ahora vamos al capítulo 2. Quiero mostrarte varias cositas que son muy importantes que tú tengas en cuenta. Cuando un paciente convulsiona, ya sea en la madrugada o en la noche, durante el sueño, no te preocupes demasiado. Primero tienes que calmarte tú que eres el familiar del paciente, o cuando tú eres el que sufre de esto, siempre tienes que tener un cuidador, una persona de la familia o alguien que te esté cuidando siempre, que te esté vigilando, tanto de día como de noche. O sea, no que te esté persiguiendo, no, sino que sepan qué hacer en el momento de eso. Y lo más importante a tener en cuenta es tener paciencia en esto. O sea, no correr, subirte al taxi y mandarte para la urgencia enseguida. No, porque no es así la cosa. Lo primero que hay que hacer es mantener la calma y ya cuando se te pase la convulsión, que no debe durar más de un minuto, cuando las convulsiones son normales, no debe durar más de un minuto. Entonces, es preferible sentar al paciente. Lo importante es que el paciente no se golpee la cabeza, no se golpee el cuerpo contra el piso, ¿sí? No se atragante con su saliva, por eso hay que voltear la cabeza hacia un costado, no se muerda. Pero la cuestión es que no se muerda, no es meterle el dedo, te lo parte, se lo come, ¿sí? Porque la mordedura es muy fuerte, entonces no le metas el dedo, no le metas un palito. Muchos meten un bajalengua, un palito, muchos meten un algodón o una gasa o un trapo, no, porque se ahoga con su propia, el trapo ese lo asfixia. Entonces, no cometas esos errores, ¿va? Entonces, esto es para que más o menos tengan en cuenta qué hacer con las crisis. Si nosotros vemos en la literatura mundial, ¿sí? Siempre hay casos nuevos de esto, ¿no? Hay muchos casos y el porcentaje es altísimo. El porcentaje va de un 7% a un 45%. Con esto te quiero decir que son bastantes los pacientes que convulsionan en horarios nocturnos cuando están durmiendo. Lo importante en esto es que sepas diferenciarlo. Ahora, siempre hay convulsiones, hay un tipo de, por decirte algo, hay trastornos del sueño que empeoran las convulsiones, como cuáles son las apneas del sueño. Las apneas del sueño, ojo, por eso es que los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, cuando tienen apneas del sueño y sufren de convulsiones, hombre, siempre hazlo ver por un especialista en esto, porque es muy importante controlar la apnea del sueño. Y la apnea del sueño, ya ustedes se acuerdan, en capítulos míos anteriores, se puede manejar con un aparatico que se llama CPAP, para los que lo necesiten. Ir al otorrino para que le vean por qué el paciente tiene obstrucción de la vía aérea superior. Todo esto agrava las convulsiones, y las convulsiones pueden ser parciales o pueden ser generalizadas. Todo esto también, bueno, después iremos hablando sobre el capítulo 3, que es el tratamiento y las recomendaciones, pero quiero que tengas esto en cuenta. Al fin y al cabo, tú eres el que sufre de epilepsia, o algún familiar tuyo, o amigo, o vecino sufre de esto, y es importante que tú tengas esa experiencia, ya sea por este tipo de medios que escuches otros programas, porque no solamente puedes seguirme a mí. Claro que sí, me gustaría que me siguieras a mí, pero es importante que sigas las recomendaciones. En otros casos, siempre va a haber convulsiones de día y de noche, siempre, ¿sí? Dependiendo de lo que tenga el paciente. Pero es muy importante que tengas en cuenta esto. No siempre yo tengo que hacer un estudio para establecer qué tipo de epilepsia tiene el paciente, o el niño o el adulto. No, existen las imágenes de cerebro y existen los electroencefalogramas. Estos son estudios importantísimos que hay que hacerle al paciente cuando se estudia por primera vez. Pero no siempre que el paciente tenga convulsiones
o trastorno del sueño, entonces hay que hacerle una resonancia, hay que hacerle un electroencefalograma. No, ya el paciente se estudia por primera vez. Ya en las próximas lo único que tú tienes que tener es la paciencia para lograr controlar sus crisis, ¿sí? No tanto la llevadera a las urgencias, porque por lo general en las urgencias se le cambia la medicación al paciente. No se le olvide que siempre, si el paciente está tomando X medicamentos, en las urgencias le ponen otros medicamentos. Entonces, eso, a tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Digamos que llevamos al paciente al consultorio del médico especialista tanto en epilepsia como sueño. Lo llevamos al paciente. El médico le pide o le ordena un estudio o unos estudios. En esos estudios para determinar si el paciente tiene algo o no, pensando en que el médico sabe a qué se está metiendo. ¿Qué le quiero decir? Que no todos los estudios nos van a dar la claridad suficiente para decir por qué el paciente convulsiona. ¿Vale? Entonces, ten eso en cuenta. No siempre los estudios. No se te olvide que el 80% del diagnóstico de las convulsiones o de los trastornos del sueño es clínico. Es lo que la mamá o el papá le dice al médico o lo que el paciente le dice al médico. Entonces, a tener en cuenta eso, mis amigos. Cuando usted tiene o sufre de trastornos del sueño y nunca ha tenido epilepsia o convulsiones, teniendo trastornos del sueño, no se preocupe, que lo más probable es que nunca lo vaya a tener. Sin embargo, hay un mínimo de pacientes que por tener un trastorno del sueño, es decir, por darles un ejemplo, lo que le hablaba anteriormente, apnea del sueño, si ese paciente con las apneas del sueño tiene un compromiso de que se le disminuye en gran cantidad o en gran porcentaje la oxigenación en su sangre, esa disminución de la oxigenación, que se llama desaturación, puede hacer que el paciente convulsione, y no es un paciente epiléptico o que sufra de muchas convulsiones, no, es por su trastorno del sueño. Entonces, por eso es la relación trastorno del sueño y epilepsia. Entonces, eso es uno de los trastornos del sueño, porque digamos que hay otros trastornos como el insomnio, el paciente que no puede iniciar a dormir, o el paciente que durante el sueño se despierta y no quiere dormir más. Ese paciente, si sufre de epilepsia, puede desarrollar epilepsia en cualquier momento o una convulsión durante el sueño, así sea despierto o en el periodo de transición entre dormido y despierto o despierto y dormido. Ojo con eso, a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, yo quiero que en estos momentos que he explicado, no quiero confundirte más porque esto es muy complejo, pero como este programa es para pacientes, ¿sí? El paciente yo debo explicarle de la más forma sencilla posible para que me entiendas. Dame un like si te gusta, ese like que siempre, como me lo dieron en el programa pasado, eso es bien. Ahora, si no te gusta, pues le das un dislike y también corrígeme. Si ves que hay algún error y eso, me lo mandas por las notificaciones ahí para que yo pueda corregir. Somos normales, somos personas que nos podemos equivocar, entonces te dejo eso allí. Como decía Diomedes, te la dejo ahí. Ojo con eso. Espero que estés ahí en el próximo programa, que es el tercer capítulo. Chao.